Bueno, bienvenidos apreciados estudiantes del módulo de Fundamentos de Economía. Es para mí una gran satisfacción compartir este espacio con todos ustedes. Yo en mi saludo de bienvenida, me presento y en ese saludo de bienvenida que les mencioné es muy importante que se lo lean detenidamente porque ahí están todos los lineamientos que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de este módulo de Fundamentos de Economía. Eh, bueno, para empezar, mi nombre es Blanca Luz. Yo soy economista con especialización en gerencia financiera. He tenido la dicha y la oportunidad de complementar mi experiencia y mis estudios con cursos y seminarios en el exterior. Me he desempeñado siempre como en la vida académica en tres campos, como docente en la Universidad del Rosario, en la Militar, en la Universidad Central, en la Universidad de La Salle, en varias universidades, pero especialmente muy dedicada al Politécnico Gran Colombiano. Allí fui directora del Departamento de Economía y pues he tenido la dicha de producirles material para las aulas virtuales. Actualmente pues les produzco material y he producido también algunos libros, siempre del área económica, fundamentos de economía, microeconomía, macroeconomía, pensamiento económico, moneda y banca, y siempre pensando especialmente en hacerlo de una forma didáctica para facilitar el conocimiento de la ciencia económica a los estudiantes de educación virtual. Me agrada mucho compartir este espacio con todos ustedes. No se les olvide, como les decía, leer detenidamente el saludo de bienvenida, en donde encuentran todos los parámetros a tener en cuenta para el desarrollo de el módulo. Además de eso, les he ingresado por la opción anuncios y foro general los instructivos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de los trabajos colaborativos y entrega en el escenario 4 y en el escenario 7. Los instructivos que aparecen en los escenarios 4 y 7 de el aula virtual se deben ignorar. Tienen que tener en cuenta son los que les ingresé por la opción anuncios y foro general y seguirlos paso a paso. Ahí están detenidamente todos los contenidos temáticos que se deben desarrollar en esos trabajos. Esos trabajos, pues desde luego se van a hacer de forma grupal. Los grupos ya están constituidos por el sistema institucional de la universidad y ya aparecen los grupos. Ustedes deben contactar a sus compañeros, colocar sus nombres, colocar sus contactos, ¿cierto? Sus datos de contacto ahí por el foro general y pues si no aparecieron los 5, tienen que empezar a trabajar con los que aparecieron porque el tiempo no da espera. Los grupos, los trabajos sí son en grupo porque se trata pues no solamente de reforzar y complementar los conocimientos, sino también de desarrollar las competencias del trabajo en equipo que también son muy importantes en la formación profesional. Bueno. No se les olvide el registro de la asistencia por la opción módulos. El día de mañana, desde luego, les estaré ingresando un libro de fundamentos de economía, además de el material del, del aula de fundamentos de economía, es necesario un texto que se llame Fundamentos de Economía. En la biblioteca institucional hay muchos libros de fundamentos de economía y todos realmente son muy buenos. Yo les estaré ingresando dos textos de fundamentos de economía. Bueno, vamos entonces a iniciar con por donde se debe iniciar. El título de el encuentro sincrónico del día de hoy, les había dicho, es Generalidades de la ciencia económica. Ese es el título del día de hoy. Vamos a empezar por definir qué es la ciencia económica. Bueno, para empezar, yo les pregunto, ¿la ciencia económica
¿Será que siempre ha sido ciencia la economía? ¿Será que siempre, toda la vida, ha tenido ese carácter científico la economía? ¿Sí o no? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué consideran? ¿Será que siempre ha tenido el carácter científico la economía? Ahí, 20, ¿por qué da 20? Desde que empezó a tener proyección a nivel social, creería yo que empezó a ser como ciencia, porque antes no creo que haya tenido ese contexto en la sociedad. O sea, a partir de más o menos, ¿cuándo, Giovanni? ¿O de qué momento? O sea, para mí creo que empezó a ser una ciencia desde que empezaron a ver trueques, intercambios, cuando empezó a ver como moneda, como dinero en la sociedad, empezó a coger como fuerza, como ciencia, ¿sí? Como algo ya para estudiar, para... Antes pues no creo que tuviera ese significado. Exactamente, la economía no toda la vida ha tenido el carácter científico. La economía fue sencillamente una actividad económica, pero como ciencia empezó a surgir en el siglo exactamente XV, XVI, cuando empezó el tránsito de la época medieval, de la época del feudalismo al capitalismo. ¿Sí? ¿Qué pasa en el siglo XV? En el siglo XV aparecen unos hechos que resquebrajan esa Edad Media, que era una edad autárquica. Se producía, se consumía, se producía, se consumía, se producía para satisfacer necesidades. Era una economía muy tranquila. Del siglo V al siglo XV fue la Edad Media basada en la sociedad feudal, en la relación social campesino-siervo y terrateniente, en donde el terrateniente le daba al campesino-siervo un pedacito de tierra para que él se sostuviera y sostuviera a su familia. Y era una economía tranquila, pasiva, no había problemas económicos, se producía para satisfacer las necesidades. Pero de pronto, en el siglo XV vienen los descubrimientos geográficos, viene la época del oro y la plata, los metales preciosos, el descubrimiento de América, la apertura de nuevos mercados, viene Calvino, Lutero, la Revolución Protestante, y Calvino y Lutero empiezan a darle, a desprestigiar la tierra como principal factor de producción y a darle mucha importancia al trabajo, a la mano de obra, a la transformación. Y viene también, se conforman el comercio, unas ligas de comerciantes muy poderosas, viene la emigración de los campos a las ciudades en donde el hombre quiere más libertad, viene una revolución comercial. La revolución comercial en donde ya la actividad económica no está centrada en la agricultura como lo tuvo 10 siglos atrás, sino está basada en el comercio. Y vienen las cruzadas, y con las cruzadas que eran guerras religiosas, 8 guerras religiosas, se abren mercados, las ferias, las exposiciones, se abre el comercio. Y con la revolución comercial, siglo XV, siglo XVI, viene la revolución industrial. La revolución industrial en Inglaterra, la máquina de vapor, todos esos grandes inventos que va de 1750 a 1850. Y con la revolución comercial y la revolución industrial viene la revolución francesa 1789, que es una revolución política, ideológica, social, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, el derecho al comercio, el derecho a la propiedad, etcétera. Entonces, esas tres revoluciones, con esas tres revoluciones, comercial, industrial y revolución francesa, ya viene una sociedad moderna, en donde se produce no solamente para satisfacer necesidades, sino se produce para obtener un beneficio, una ganancia y una productividad y avanzar más económicamente. Entonces, se deja atrás esa Edad Media, ese feudalismo que duró 10 siglos, del quinto al 15, casi no se termina,
y viene entonces a construirse una sociedad de mercado llamada sociedad capitalista. Una sociedad capitalista en donde la relación social de producción está levantada sobre esa relación social de producción entre empresario y trabajador asalariado. Y la base, la propiedad privada sobre los medios de producción. Y bueno, sí vienen muchos adelantos económicos, tecnológicos, etcétera, sociales, pero también empiezan a surgir los problemas económicos. Ya viene el problema de la inflación, el problema del desempleo, el problema de la recesión, problemas que no existían antes. Y cuando empiezan a existir esos problemas, empiezan a surgir los grandes científicos de la economía que abordan, estudian todos esos problemas y le dan un cuerpo científico a la economía. Y ahí, entonces, uno de los grandes científicos de la economía que le da el carácter totalmente científico a la ciencia económica se llama Adam Smith. Adam Smith escribe en 1776, siglo XVIII, La riqueza de las naciones. Y Adam Smith, ahí en La riqueza de las naciones, habla del liberalismo económico. El liberalismo económico lo llaman el padre del liberalismo económico, en donde empieza a defender esa figura del oferente, del demandante, de la oferta, de la demanda, de los oferentes particulares, privados, y dice, el Estado tiene que intervenir, pero en lo que le compete, la infraestructura, los proyectos de arrastre y los bienes meritorios, la salud, la educación y la justicia. De resto, tiene que dejarse la economía en manos del juego de la oferta y la demanda, la ley de los mercados. Y escribe sobre comercio, escribe sobre agricultura, la riqueza de las naciones, que es como la Biblia de la economía. Y esa Biblia de la economía, en eso se basan todos los demás clásicos. David Ricardo, con la ventaja comparativa del padre del comercio internacional. Carlos Marx, que ya no es nada liberal, sino se coloca al otro lado extremo con el socialismo científico. Carlos Marx escribe El Capital en 1846 y Carlos Marx, pues, diferente el contexto que vive con Adam Smith. Carlos Marx ya no defiende el liberalismo económico porque él vive un capitalismo muy agresivo. El capitalismo que vive Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, los clásicos, es un capitalismo bastante incipiente, basados en competencia perfecta, leal, honesta, pura. Y ya Marx vive un capitalismo basado en monopolios, oligopolios, carteles, competencia imperfecta, y entonces erige ese modelo que él llamó el socialismo científico, en donde la base decía no puede ser la propiedad privada, sino la propiedad estatal. Y en el Estado deben estar los sabios, los mejores, en conocimientos y en ética, en moral. Pero pues ese socialismo científico que empezó en 1917 en Rusia con la revolución bolchevique, con la revolución de octubre, finalizando la Primera Guerra Mundial, siguió la parte oriental, ¿sí? Toda la parte oriental sigue esas ideas de Marx y toda la parte occidental las ideas de los otros clásicos, Smith, Ricardo, John Stuart Mill, Robert Malthus, y pues sabemos que ese socialismo científico, pues que se puso en marcha, desafortunadamente está lejos de lo que erogó, construyó científicamente Carlos Marx. Entonces, la ciencia económica realmente, decimos, es una ciencia moderna, igual que la administración de empresas, que la banca, que las finanzas, que los negocios internacionales, que el mercadeo, que la publicidad, porque durante hasta el siglo XV la economía era muy aguas mansas, tranquila. Pero a partir ya del siglo XV, cuando vienen todos esos cambios tan bruscos que la revolución comercial, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución protestante, ya Calvino y Lutero, entonces hablan de que lo más importante no son los recursos naturales, sino es la mano de obra, la transformación, las guerras de los cruzados que hablan ferias,
que, bueno, una cantidad de hechos bruscos que hacen que se deje atrás la economía tradicionalista, la sociedad tradicionalista, y se viene, entonces empieza una sociedad moderna, capitalista, basada en el mercado, en el juego de la oferta y la demanda, en donde se produce no solamente para satisfacer necesidades, sino para obtener un beneficio, una ganancia y construir cada vez más mercados, más empresas, más ganancias. Y ahí surge la economía. Ahí surgen los científicos de la economía, los que sentaron las bases de la economía como una verdadera ciencia, pues son los clásicos. Cuando nosotros hablamos de los clásicos de la economía, son muchos, pero nos referimos especialmente a tres. Adam Smith, con La riqueza de las naciones, su libro, una Biblia de la economía. David Ricardo, con su libro sobre los principios de economía política y tributación, el padre del comercio internacional, David Ricardo, y Carlos Marx. Y Carlos Marx, que se ubica al otro lado extremo, con El Capital, escribe en 1846, en donde, pues, se va contra el liberalismo económico y habla del socialismo científico. Estos tres hicieron de la economía una verdadera ciencia. Se acompañaron de ciencias sociales, cuantitativas, matemáticas, estadísticas, sociología, historia, ¿sí? De muchas disciplinas y hicieron de la economía una verdadera ciencia, o sea, leyes que fueron totalmente probadas científicamente. Y ahí viene entonces el carácter científico de la economía. Les decía, ahí en ese ámbito económico, pues surgen también como ciencias modernas. En ese momento, la administración, los negocios, la contaduría, las finanzas, la banca, fueron cambios económicos muy bruscos. Cuando nacen los problemas económicos, nacen los científicos de la economía y se le da el carácter científico a la ciencia económica. Bueno, la economía, decimos nosotros, es una ciencia social, social. Tal vez ustedes recuerdan esas ramas de la economía, de las ciencias. En bachillerato nos dicen las ciencias se dividen en dos ramas, ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales que estudian, pues la naturaleza, las ciencias sociales que estudian la sociedad. Las ciencias naturales que son exactas, las ciencias sociales que son inexactas, las ciencias naturales que son incontrovertibles, las ciencias sociales que son controvertibles, las ciencias naturales que son, pues, simple desde el punto de vista que todo está determinado. Las ciencias sociales que son complejas. Entonces, en las ciencias sociales, pues nunca se tiene la última palabra, porque la sociedad va evolucionando y a medida que va evolucionando la sociedad, van surgiendo nuevas escuelas, en este caso de pensamiento económico. Dentro de las ciencias naturales, nosotros tenemos la química, la geografía, tenemos la biología, no, la geología, etcétera, etcétera, etcétera. Les decía yo, por ejemplo, el que estudia química, el que estudia química no tiene duda en que para obtener el agua tiene que combinar dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Hay una sola fórmula. El que estudia la física, entonces tiene que estudiar las fórmulas de la relatividad, que son incontrovertibles, de la gravedad. El que estudia las ciencias sociales, la filosofía que es la madre de las ciencias sociales, la historia, el derecho, la política, la demografía, ¿cierto? La sociología, la economía, no tiene una fórmula para estudiar la sociedad, los problemas sociales. Tiene muchas. Por ejemplo, yo les digo, en economía, el problema del desempleo es un problema social, pero con causas económicas. Y es un compromiso de los economistas solucionar ese problema del desempleo. ¿Hay una fórmula? No hay una fórmula. Hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis. Una la dio Adam Smith, otra la dio David Ricardo,
otra la dio Carlos Marx, otra la dio Malthus, otra la dio John Stuart Mill, otra la dieron los microeconomistas, otra fórmula la dieron los macroeconomistas, otra fórmula la dieron los monetaristas. Y van surgiendo cada vez más y más fórmulas. El ministro de Trabajo de cualquier país, si quiere solucionar su problema de desempleo en su país, ¿qué debe hacer? Debe conocer todas las fórmulas, tener un carácter totalmente de conocimiento profundo sobre las fórmulas para solucionar el desempleo de las teorías económicas. Y si no le sirve ninguna, ¿qué debe hacer? ¿Qué creen ustedes que debe hacer el ministro de Trabajo si no le sirve ninguna fórmula para solucionar el desempleo? ¿Qué tiene que hacer? Generar su propia fórmula. Eso, perfecto. Puede crear una fórmula. Eso, perfecto. Tiene que crear una, pero para crear una, tiene que empaparse, fundamentarse de un bagaje científico teórico y mirar su contexto y aportar, contribuir con una nueva. Eso no es fácil, eso es complejo. Entonces, todo lo que se diga en ciencias sociales, filosofía, economía, derecho, ¿sí? Demografía, etcétera, sociología, todo tiende a ser más complejo porque todo es muy controvertible. Lo que sea o se diga en ciencias naturales es más exacto, es más determinante, es exacto, es incontrovertible. Por lo tanto, la economía está dentro de las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales, pues tiene que ver la economía, sí, con el dinero, con las finanzas, con los recursos naturales, con el trabajo, con la maquinaria, con el equipo, pero el objetivo no es ese. El objetivo es el bienestar social. Es el bienestar social. Entonces, la mayoría de los autores de los libros, ¿cómo definen la ciencia económica? La mayoría dicen, la economía es una ciencia que tiene por objetivo estudiar la forma como la sociedad produce, intercambia, distribuye bienes y recursos escasos y limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Ilimitadas. Bueno, ¿por qué los bienes, los recursos, los factores de producción son escasos, son limitados? ¿Y por qué las necesidades son ilimitadas? Bueno, ¿quién crea los bienes? ¿Quién los convierte a disponibles? ¿Quién los transforma? ¿Quién tiene esa misión? ¿Quién? El hombre. Eso, perfecto. Es el hombre, en la sociedad. Y en el hombre su tiempo es limitado, su vida es limitada, su salario es limitado, su recurso es limitado, ¿sí? Sus bienes son limitados. Y él es el que, las máquinas, sí, muy modernas, pero si no está ahí, ¿cierto? La mano de obra, pues, la mano de obra es la que genera, la que crea, la que inventa, la que innova. Entonces, en el hombre todo está limitado, escaso. Su vida, su tiempo, su salario, sus recursos, su presupuesto, todo. ¿Qué clase de bienes producirá? Limitados, escasos. Pero las necesidades son ilimitadas. ¿Por qué las necesidades son ilimitadas? ¿Quién le imprime ese carácter de ilimitado a las necesidades? ¿Por qué? ¿Quién? No, nosotros. Nosotros mismos, Oscar. Muy bien. Nosotros. El que gana 2 millones, ¿está contento? No. Quiere Quiere ganar más y 4. más. Y si quiere, y si gana 4, quiere ganar 6. Y si gana 6, quiere ganar 10. Y si gana 10, quiere ganar 20. El que tiene una empresa, quiere tener 2.
Y si tiene 2, quiere tener 3. Y si tiene 3, quiere tener 4. El que estudió su primaria necesita estudiar. Es en la misma sociedad el que le imprime ese carácter delimitado a las necesidades. El que estudió su preescolar necesita estudiar su educación primaria. Si estudió la educación primaria, necesita la educación secundaria. Y si estudió la educación secundaria, necesita la educación superior, la universitaria. Y si es técnico, necesita estudiar tecnología. Y si es tecnología, necesita estudiar una profesión. Y si es profesional, necesita estudiar una maestría. Y si estudió una maestría, necesita estudiar un doctorado. Y el doctor se la sabe todas. Sí, el doctor se las sabe todas y ya está satisfecha totalmente su necesidad de educación. No, por más No, doctor no, que sea, exactamente, por más doctor que sea, tiene que seguir actualizándose, tiene que seguir estudiando, porque la sociedad va cambiando y tiene que innovarse, capacitarse. Por lo tanto, las necesidades son ilimitadas. ¿Quién le imprime ese carácter ilimitado a las necesidades? Nosotros mismos, la misma sociedad, su progreso. El día que los recursos y los bienes sean limitados y las necesidades ilimitadas, ¿cuál sería la primera ciencia en desaparecer en su estudio? Si los bienes y los recursos son limitados, escasos, y las necesidades son limitadas, ¿cuál sería el problema? Pues no hay problema. Entonces, ¿cuál sería la disciplina que desaparecería? La primera, para estudiar economía. la economía, la economía. Pero ¿por qué hay que estudiar economía? Porque los bienes, los recursos, el tiempo, el dinero, los recursos de la tierra, el trabajo, el capital, la maquinaria, la tecnología, los insumos, la investigación, la ciencia, son limitados, escasos, y las necesidades son ilimitadas. El día que eso no es así, quiere decir que no hay progreso, que no aspiramos, que no ambicionamos y no somos así. La sociedad no es así. Entonces, esa es la ciencia económica. Nosotros en economía decimos, hay bienes y factores de producción que son no económicos, pero la mayoría son económicos. Los no económicos son los que están libres en la naturaleza, que los podemos contar en esta mano, que están ahí. No hay necesidad de producirlos, convertirlos a disponibles, de transformarlos, que no valen. No son muy útiles, tienen un valor de uso, pero no tienen valor de cambio. ¿Cuáles podrían ser esos no económicos? Que están libres en la naturaleza, que no tienen valor de cambio, pero sí tienen valor de uso, mucha utilidad, como cuáles. El agua. Como el agua. El aire. Exactamente, el agua Sí. pura y cristalina, el aire puro, la energía solar pura, pero eso pureza ya, tanta pureza ya no hay. Por el aire puro ya no lo respiramos. Tenemos que utilizar careta para respirar aire puro. La, el agua pura ya no la tenemos. Esos bienes puros, transparentes, cristalinos, poquiticos que estaban ahí libres en la naturaleza, la tendencia es a desaparecer, a convertirse a económicos. La mayoría son económicos. ¿Qué quiere decir? Que son limitados, que son escasos, que tienen un precio, que tienen un poder de compra, que tienen un valor de uso y tienen un valor de cambio. Nos satisfacen necesidades, valor de uso y un valor de cambio. Tienen un poder de compra, un precio, ¿cierto? O un poder de intercambio. Entonces, nosotros decimos, este es cero, tiene un valor de uso y un valor de cambio. Si un valor de uso me sirve para escribir, un valor de cambio yo no tengo para el transporte, entonces, por favor, mire, tome el esfero y por favor me proporciona un tiquete para mi transporte. Los bienes son todos escasos, limitados. Los que son no económicos tienen la tendencia
desaparecer. Esa es la ciencia económica, la que estudia la forma como la sociedad produce, intercambia, distribuye, consume bienes y factores de producción escasos, limitados, para satisfacer necesidades ilimitadas. La ciencia económica, entonces, es una ciencia social. El objetivo es el bienestar de la sociedad. Y decimos, la ciencia económica puede ser positiva o normativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando estudia lo que es. ¿Y cuando es normativa? Cuando estudia lo que debe ser. Un juicio positivo en la economía. Un juicio positivo en la economía. Entonces, la tasa de desempleo en algunas ciudades de Colombia está en 13%. Un juicio normativo que dice el ministro de Trabajo. La tasa de desempleo tiene que llegar a un dígito. Entonces vamos a dictar estas medidas de política económica, lo que debe ser, ¿sí? Esa es economía normativa. Siempre en la economía hay juicios positivos, lo que es, y juicios normativos, lo que debe ser. Cuando decimos que la economía es positiva, ahí está la economía descriptiva, ahí está la historia económica, la geografía económica, el pensamiento económico, ¿sí? Que describe la economía. Y la teoría económica, ahí está en la economía positiva. Está la microeconomía que nos estudia cómo es el oferente, cómo es el demandante, cómo es la empresa de competencia perfecta, cómo es el monopolio, la competencia imperfecta. Y la macroeconomía. La macroeconomía que nos dice cómo es el Producto Interno Bruto de un país, cómo es la inversión, cómo es el consumo, cómo es el ahorro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que es, lo que es. La micro es el estudio por el microscopio y la macro es el estudio por el telescopio. Y la economía normativa, ahí está la política económica. La política económica son las normas que dicta el Estado para que la economía deba marchar mejor, lo que debe ser. Ahí está la política fiscal. ¿Quién la maneja? El ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda dicta los impuestos, el gasto público, los subsidios. ¿Para qué? Supuestamente para que la economía deba marchar mejor. La política monetaria, ¿quién la dicta? El Banco Central de cada país. ¿Para qué? Para que el mercado del dinero deba ser mejor. Entonces, ¿qué nos ha dicho la banca central desde la Reserva Federal hasta el Banco de la República? Las tasas de interés tienen que aumentar y no las están aumentando desde hace meses. ¿Por qué? Porque la inflación tiene que llegar a un dígito, nos dice. ¿Sí? Entonces, suben las tasas de interés. Si suben las tasas de interés, hay menos inversión, hay menos producción, hay menos ingresos, hay menos demanda, hay menos consumo. Y si hay menos demanda, menos consumo, los precios caen supuestamente. Entonces, la política monetaria son las normas que dicta la banca central en cualquier país para que el mercado monetario y los problemas monetarios deban marchar y deban solucionarse. La política cambiaria. Entonces es el mercado de divisas, el dólar, el euro. ¿Quién dicta la política cambiaria? El Banco Central de cada país. Y la política comercial es el ministro de Comercio Exterior. ¿Cómo deben ser las exportaciones? Subsidiarlas. ¿Cómo deben ser las importaciones? Coloquemos aranceles. Es la política comercial. Por lo tanto, esto es economía normativa. ¿Cómo debe ser la economía? Está en manos de ministro de Hacienda, Banco de la República, Banco Central y ministro de Comercio Exterior para que la economía deba ser mejor, supuestamente. Política económica, que es diferente de la economía política. La economía política está constituida por los grandes clásicos que hicieron de la economía una verdadera ciencia, con leyes, con teorías demostradas, con hipótesis totalmente demostradas, economía política. Y la política económica es la que transforma esas leyes. La política económica diferente de la economía política. Bueno, entonces la economía nos dicen la forma como una sociedad produce, intercambia, distribuye, consume bienes y recursos escasos para satisfacer necesidades. Y cuando nos hablan de recursos,
de recursos. Los recursos son recursos productivos o factores de producción. Los libros antiguos nos decían los factores de producción son tres: la tierra, el trabajo y el capital. Hoy los libros nos dicen los factores de producción, los recursos productivos son cinco. Cinco. ¿Cuáles son? Cinco son la mano de obra, los recursos naturales. Cuando hablan de recursos naturales está la flora, la fauna, los ríos, los mares, los bosques, etcétera, ¿sí? El capital, cuando hablamos de capital, ahí está la materia prima, los insumos, la tecnología, las herramientas, todos los bienes de capital que utilizamos para producir más bienes. Otro factor de producción que nos dicen los libros modernos, los laboratorios de investigación, la ciencia, la investigación, la tecnología, ¿sí? La innovación, la investigación. Y otro factor de producción muy importante, nos dicen, es la administración de empresas. La administración de empresas. Entonces, nos dicen, son cinco los factores de producción: el trabajo, los recursos naturales, los bienes de capital, la ciencia y la investigación, la tecnología y la administración de empresas, la organización empresarial. ¿Por qué? Porque es un hecho, nos dicen, hay países que son muy ricos. Por ejemplo, Colombia. Muchos recursos naturales, mucha mano de obra muy buena, ¿cierto? Muchos medios de capital, mucha innovación, mucha creatividad, pero administración, planeación, organización, nulos. Entonces es pobreza en medio de tanta abundancia, como los países latinoamericanos o los países africanos. En cambio, hay países que son muy pobres, no tienen recursos naturales, no tienen ciencia, investigación, tecnología, sí, pero son organizados, planeados, están muy bien administrados y son, pues, potencias. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, un país pobre que no tiene recursos naturales, que no tiene capital, que no tiene un país, ¿como cuál? Por ejemplo, pero es un Estados país. Unidos. Puede ser Estados Unidos, bueno, aunque Estados Unidos es rico en recursos naturales y en mano de obra, ¿sí? Pero hay otros países, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, Holanda. Holanda es un país así chiquitico, ¿sí? Así, muy pequeñito. No tiene recursos naturales. La mano de obra es escasa. Y Holanda exporta las mejores flores del mundo. Y Holanda exporta los lácteos. ¿Y Holanda qué ha hecho? Ha tenido que robarle tierra al mar y construir los diques y los polders, obras de ingeniería, muros de contención para robarle tierra al mar porque no tienen recursos naturales y en esos recursos, en esa tierra que le han robado al mar, levantan proyectos agropecuarios, industriales. Sí, vacas. Por cada habitante hay cuatro, cuatro vacas. Son un ejemplo. ¿Y cuál es el éxito? La organización, la planeación. No tienen recursos, pero es un modelo de planeación económica. Entonces, esa es la realidad. Hay países muy ricos, es pobreza en medio de tanta abundancia, y hay países que son ricos, ¿sí? En medio de tanta pobreza. No tienen recursos, pero son muy poderosos. ¿Cuál es el éxito? La organización, la planeación del desarrollo, no la improvisación. Eso es. Inclusive a nivel individual, a nivel personal. Hay individuos, hay personas que no tienen nada, pero son muy exitosas, porque lo poquito que tienen lo saben optimizar, utilizar.
Hay individuos que tienen mucho, 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 pero un desorden total, una indisciplina total, una desorganización total, un desastre total. Entonces, la organización, la administración de empresas es un factor de producción determinante. Y pues los libros nos dicen, estos 5 factores de producción lo podemos comprimir en 2. ¿Cuáles 2? El trabajo, que son la mano de obra en sí, y los gerentes, los presidentes, ¿cierto? Acá, el trabajo. Y el capital. Y en el capital, ¿a cuáles se integran? En el capital, entonces, se integran a la ciencia, la investigación, la tecnología, los laboratorios, los bienes de capital, la maquinaria, el equipo, la materia prima y los recursos naturales. Los recursos naturales son capital, ¿cierto? Los medios, los bienes de capital, los insumos, la tecnología, la materia prima, la ciencia, la investigación, la tecnología determinante hoy en día y los recursos naturales. Entonces los comprimen en 2, son trabajo y capital. Esos son los factores, son los recursos productivos y la característica es que son escasos, limitados. Y el éxito está en saberlos utilizar, saberlos aprovechar. Ahora, nosotros en economía distinguimos entre pleno empleo y eficiencia económica. ¿Qué significa el pleno empleo? ¿Qué creen ustedes que es el pleno empleo en economía? Pleno empleo, ¿qué significa? Pleno empleo, pleno empleo. ¿Qué significa pleno empleo? Pleno empleo es total utilización de estos factores de producción. Recursos naturales totalmente empleados, trabajadores totalmente empleados, laboratorios, medios de capital, bienes de capital, organización empresarial, toda totalmente ocupada. Recursos productivos totalmente ocupados. El hecho de que los factores de producción están en su totalidad ocupados no quiere decir que la economía sea eficiente. ¿Cuándo hay eficiencia en la economía? Cuando los factores de producción están totalmente ocupados y óptimamente ocupados. Hay eficiencia cuando estos factores de producción están total y óptimamente utilizados. Hay eficiencia. Porque nosotros decimos, por ejemplo, en la economía, los trabajadores de un país puede que todos estén empleados, la población económicamente activa, pero los más calificados barren las calles y los menos calificados están dirigiendo los grandes cargos gubernamentales o empresariales. Los computadores de un país puede que estén totalmente utilizados, pero la mayoría están en proyectos productivos y otra mayoría están haciendo fraudes electrónicos y hay pleno empleo. ¿Cuándo hay eficiencia? Cuando hay pleno empleo y óptima utilización de los recursos. Las tierras en un país puede que estén todas utilizadas, pero las más fértiles produciendo cocaína y marihuana y las menos fértiles produciendo alimentos. Entonces, los recursos, los factores de producción son escasos. ¿En qué radica el éxito de los países? Como esos factores de producción son escasos, limitados, emplearlos todos y óptimamente utilizados para que haya eficiencia en la economía. Y en eso juega un papel muy importante los organizadores, los empresarios, los presidentes, los gerentes, la administración empresarial. Bueno, y aquí nosotros hablamos de una clasificación general de los bienes económicos, de los bienes y los recursos. Los bienes económicos, no se les olvide cuando hablamos de económicos, tienen valor de uso y valor de cambio. Nos cuestan, ¿sí? Valor de uso nos satisface necesidades y valor de cambio
pues entonces tienen un poder de intercambio, un precio, un valor en términos monetarios. Bueno, entonces decimos, los bienes y los recursos se clasifican según su utilización en bienes de consumo y bienes de capital. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿su moto o su carro de uso particular será de consumo o de capital? ¿Su bicicleta de uso particular, de uso personal, será de consumo o de capital? Consumo. ¿De consumo? De consumo. Muy bien, John. De consumo, de consumo. Pero la moto que les proporcionó la empresa para atender los proyectos empresariales es de capital. Su celular personal es de consumo y el celular que le proporcionó la empresa como un instrumento, ¿cierto? Para responder a sus actividades laborales es de capital. ¿Sí está claro? Según su utilización. Según su transformación. Según su transformación, ¿son intermedios o finales? Intermedios es que satisface la necesidad indirectamente y final la satisface directamente. Intermedio, la tela. Final, la camisa. Intermedio, las latas. Final, el carro. Intermedio, los ladrillos. Final, la casa. Entonces, es según su transformación. Intermedio la satisface indirectamente y final la satisface directamente. Según su vida útil, pueden ser perecederos, perecen solamente un uso, o no perecederos, o duraderos, más de un uso. Perecederos, ¿como cuáles, por ejemplo? La comida. ¿El combustible? Eso, la fruta, la comida, el almuerzo, las once, la hamburguesa, los desechables, etcétera. Un uso y ya. Y no perecederos, entonces más de un uso, o duraderos. La camisa, la casa, el auto, la moto, la bicicleta, el computador, etcétera. Bueno, por su relación con otros bienes, ¿cómo se clasifican? Como sustitutos, que puede ser reemplazado por otro bien que satisfaga la misma necesidad. Decimos, por ejemplo, en Colombia, el sustituto de la lechona, ¿cuál puede ser? El sustituto de la lechona en Colombia, los tolimenses. Arroz con pollo, ok. Sí, muy bien, sí. El tamal. El tamal, el arroz con pollo, sí, exactamente, ¿sí? El sustituto de, de la arepa, ¿sí? Bueno, el pan, el buñuelo, la almojána, etcétera, etcétera, que puede ser reemplazado por otro bien que satisface la misma necesidad. Complementario, necesita de otro bien para satisfacer la necesidad. Entonces decimos, ¿cuál es para los paisas el complemento de los frijoles? El chicharrón. El chicharrón. Exactamente. La arepita, el chicharrón. Para los costeños, ¿cuál es el complemento de la arepa? El queso. El queso o el huevo, ¿sí? Cerveza. Bueno, también puede ser. Sí, también puede ser. La cerveza, eso depende también de los gustos del consumidor. Independientes, que nada tiene que ver uno con otro. La camisa nada tiene que ver con los huevos o con la carne. Independientes. Totalmente dependientes son sustitutos perfectos. Coca-Cola, Pepsi-Cola. Agua manantial o agua cristal. Entonces, esta relación con otros bienes en la economía se estudia con una elasticidad que se llama elasticidad cruzada de la demanda.
elasticidad cruzada de la demanda. ¿Sí? Elasticidad cruzada. ¿Hay una interferencia? ¿Hay un micrófono abierto? Por favor, si no hay preguntas, lo cerramos para evitar esa interferencia. Elasticidad cruzada, como lo vamos a ver, estudia la relación con otros bienes. Relación con el ingreso. ¿Cómo se clasifican de acuerdo a la relación con el ingreso los bienes? Como bienes normales o superiores. Superiores es un caso particular de los bienes normales. Y tanto los normales o los superiores tienen una relación directa con el ingreso. Sube el ingreso, sube el consumo. Baja el ingreso, baja el consumo. Entonces, un bien normal aquí en Colombia, por ejemplo, las carnes. Sube el ingreso, sube el consumo de carnes. Baja el ingreso, baja el consumo de carnes. Un bien superior, las carnes exquisitas, exquisitas, muy lujosas, un caviar. Sube el ingreso, sube el consumo de caviar. Baja el ingreso, baja el consumo de caviar. El superior y el normal tiene relación directa con el ingreso. El normal es normalito, el superior es de lujo, suntuario. Y inferior son los bienes ordinarios, llenadores, baratongos, populares, que tienen una relación inversa con el ingreso. Sube el ingreso, baja el consumo. Baja el ingreso, sube el consumo. Un bien baratongo aquí en Colombia, por ejemplo, bien o servicio. Sí, barato, popular. Barato, barato. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Bueno, en algunas regiones dicen la chicha, el guarapo. Si baja el ingreso, ¿qué hacen? Toman más guarapo. Y si sube el ingreso, toman menos guarapo. Y ya pueden comprar aguardiente o whisky. ¿Sí? Las carnes baratas, si baja el ingreso, hay que consumir más carne, de esa de lagarto, dura. Y si sube el ingreso, entonces se compra menos carne de lagarto y ya se puede comprar una carnecita más fina. Los bienes inferiores son los que tienen relación inversa con el ingreso y los bienes Giffen son un caso particular de los inferiores. Giffen se llaman porque alteró la ley de la demanda. La demanda es dependiente negativa y de acuerdo al estudio que hizo Giffen, esos bienes inferiores, muy inferiores, tienen una demanda dependiente positiva, se llama la paradoja de Giffen. Entonces, estos bienes y su relación con el ingreso se estudia en economía con una elasticidad que se llama elasticidad ingreso de la demanda. Ahora, de acuerdo a la producción, ¿cómo se clasifican los bienes? Como bienes producidos, que son factores de producción. ¿Cuáles serían? Los bienes producidos, que son factores de producción, es decir, los utilizamos para producir más bienes y servicios. ¿Como cuáles? Como el oro podría ser. Sí, puede ser. Sí, pues, producidos que son, sí, generalmente la materia prima, ¿no? La materia, los bienes de capital, sencillamente que son los bienes que utilizamos para producir más bienes. Son producidos y nos sirven para producir más bienes. Bienes producidos, los bienes de capital, nos sirven para producir más bienes. Bienes no producidos, que son factores de producción, nos sirven para producir que vienen no producidos. Nos sirven para producir más bienes y servicios, pero no son producidos. ¿Como cuáles? El trabajo y los recursos naturales. Son no producidos, pero son factores de producción. Y los bienes producidos que no son factores de producción. Los bienes de consumo. El almuerzo, la comida, la hamburguesa, ¿cierto? Las onces son bienes producidos, pero no nos sirven para producir más bienes y servicios.
Esta clasificación la hicieron los clásicos, Smith, Ricardo, Marx, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Todos los clásicos decían, entre producir, intercambiar, distribuir y consumir, lo más importante es la producción. Se centraron mucho en la producción y ahí en ese proceso de producción decían, el más importante es el trabajador, la mano de obra. Los clásicos colocaron al trabajador allá arribita, en la cúspide más alta. Y de acuerdo al consumo, ¿cómo se clasifican? Como bienes de primer orden, los que valen mucho y están próximos al consumo y no satisfacen la necesidad y no generan placer, un gran placer, la comida, el vestido, la alimentación, los viajes, están cerca al consumo. Los de segundo orden son los que utilizamos para producir los de primer orden. Los de tercer orden se utilizan para producir los de segundo orden. Un bien de primer orden para el hambriento, la arepita. De segundo orden, la harina, la levadura, el quesito, la mantequilla. De tercer orden, el molino, ¿cierto? Los que se utilizaron para producir los de segundo orden, hasta llegar a los de último orden, orden superior, llamados originarios y reducibles, el trabajo y los recursos naturales. Último orden. Los de último orden, entonces, no son próximos al consumo. Dicen, son enfoques diferentes. La economía es una ciencia social y tiene enfoques muy diferentes. Este es el enfoque de la microeconomía, que le dio mucha importancia al consumo, a la demanda. Y decía, los próximos al consumo son los que generan mucho placer. Segundo orden, menos placer. Tercer orden, menos placer. Cuarto orden, menos placer. Último orden, dolor, mucho dolor. Y ahí colocaban el trabajo. Decían que es el salario y la remuneración que recibe el trabajador por desgaste que le causa el laborar. ¿Qué era el trabajo en este enfoque? Un castigo. En cambio, desde el punto de vista de lo clásico, el trabajo es algo grandioso. Son enfoques diferentes. Esa es la ciencia económica. Tiene, pues desde luego, enfoques diferentes porque pues, los contextos son diferentes y todos los enfoques, siempre y cuando estén demostrados científicamente, son válidos. Entonces, desde el punto de vista del consumo, esta es la clasificación de los bienes, de primer orden, segundo orden, hasta llegar a lo último orden o orden superior. Son enfoques muy diferentes, el de los clásicos que se basaron en la producción y los neoclásicos o microeconomistas que se basaron más en el consumo. Ellos dicen entre producir, intercambiar, distribuir, consumir, lo más importante es consumir, enfoques diferentes. Esa es la clasificación general de los bienes económicos. Y aquí está entonces las necesidades. Las necesidades fueron estudiadas especialmente, ustedes lo saben, por ese el psicólogo Abraham Maslow, se puso en la tarea de investigar todo tipo de necesidades y el carácter ilimitado de las necesidades. Construyó la pirámide de Maslow y habla detenidamente de la infinidad de necesidades que se desprende de cada peldaño. Necesidades fisiológicas, la alimentación, el vestido, la camisa, la vivienda, etcétera, las necesidades de seguridad, la protección, las necesidades de aceptación social, el afecto, el amor, la amistad, las necesidades de autoestima, el éxito, el prestigio, las necesidades de autorrealización, el autocumplimiento, el autoaprendizaje, etcétera, etcétera. ¿Qué característica entonces tienen las necesidades que son ilimitadas? Y los bienes, los factores de producción y los bienes escasos. Ese es el objetivo y la razón de ser de la ciencia económica. Entonces, la ciencia económica, vuelvo y les digo, la mayoría de los autores de los textos nos dicen, es la que tiene por objetivo estudiar
la forma como la sociedad produce, intercambia, distribuye, consume bienes y factores de producción escasos, limitados, para satisfacer necesidades ilimitadas. Esa es la ciencia económica. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. La profesora. Sí. Bien. Muy bien. Entonces, me agradó mucho compartir con ustedes este espacio. No se les olvide que estas sesiones quedan disponibles ahí en la opción anuncios para que ustedes la repasen, la estudien y desde luego, pues el material, pero vuelvo y les digo, no es suficiente el material. Es necesario, mañana les estaré ingresando 2 textos de fundamentos de economía. Es necesario seguir un texto que se llame Fundamentos de Economía. En la biblioteca institucional tienen muchos libros de fundamentos de economía y todos muy buenos. Es muy necesario el acompañamiento de uno de los textos. Yair, adelante. Sí, ¿tienes alguna Gracias, pregunta? profe. Sí, Sí, Yair. gracias, profe. No, es muy interesante la información. No se imagina uno, pues, la cantidad de clasificaciones que usted lo está mencionando aquí con respecto con lo que vimos en el entorno día a día, ¿no? Uno, cuando no está, pues, familiarizado con este tipo de formación, para todos nosotros es lo básico, muy básico. Y toda esta cantidad de niveles en cada uno de los conceptos es supremamente importante. Yo leí el material y el material pues sí es un gran complemento, que los tenemos aquí en los escenarios, pero no es tan completo pues con lo que usted nos está informando en este momento. El material que nos va a compartir mañana también incluye de pronto estas clasificaciones y los que nos está mostrando ahí, profe. Sí, Yair. Sí, sí, el material son 2 textos de fundamentos de economía que les subo los link para que necesariamente los consulten, porque pues no es suficiente el material. Realmente la educación virtual pues es, es exigente, ¿no? No solamente hay que recurrir al material, hay que recurrir a los textos, a los links, a las ayudas, a los encuentros sincrónicos, a los encuentros asincrónicos. Pues realmente el Politécnico pues tiene muchas herramientas, muchas estrategias para facilitarles a ustedes este modelo de educación virtual, pero indiscutiblemente que requiere mucha disciplina, mucho compromiso, mucha dedicación, pero con ayuda nuestra. Sí, profe, Bueno, así es verdad. Y pues como nos lo están recalcando constantemente en la formación, es que gran parte pues de ese aprendizaje está en el poder de investigación que tengamos, profe. Gracias. sí, sí, cierto. Sí, Yair, realmente pues esa es una de las exigencias de la educación virtual, que es autoaprendizaje, pues obviamente con todas este tipo de ayudas, pero se requiere realmente, yo los admiro porque pues ustedes son personas que trabajan, que estudian, que tienen su familia, que tienen sus compromisos y necesitan indiscutiblemente sacrificar familia, sacrificar descanso, sacrificar fines de semana, pero vale la pena porque pues la educación sí definitivamente lo que hace la diferencia entre las economías, entre los países, es la educación lo que nos hace realmente diferentes. Entonces, bueno, me alegró mucho y los espero, no se les olvide, tenemos la otra conferencia, la tenemos el día miércoles, la tenemos de 7 a 8 y en esa conferencia del día miércoles de 7 a 8, pues igual yo les envío por la mañana el link. Esta conferencia ya aparece mañana en la mañana, ahí en la opción anuncios ahí para su disponibilidad en el momento que lo desee. Y el miércoles yo les estoy siempre, el día de la conferencia, enviando a sus correos el link para que se conecten. Entonces, los espero el miércoles con los temas del escenario número 2. No se les olvide
seguir el saludo de bienvenida y los instructivos que les ingresé por la opción anuncios y foro general y empezar a contactar a sus compañeros de grupo para empezar a investigar sobre los trabajos colaborativos que tienen que presentar en el escenario 4 y el escenario 7. Me alegró mucho compartir con ustedes. Feliz descanso. Muchas gracias, profe, igualmente. mi amor. Yaito, Muchas gracias. feliz Buenas noches para todos. que estén muy bien, Gracias, profe. Buenas que noches. estén bien.